Pues qué tal amigos, ¿cómo estamos una vez más? Arturo, ya estamos aquí otra vez de vuelta en el podcast, cada vez hablamos con más frecuencia. ¿Cómo estamos? Fenomenal, fenomenal. Aquí estamos otra vez y siempre con temas interesantes. Muy bien, hoy traemos uno que a mí la verdad es que me tiene bastante enganchado hace ya unos meses y me flipa bastante. Pero bueno, antes de hablar del tema, vamos a ver a quién tenemos por aquí hoy. Bueno, tenemos a Abelino, nuestro gran amigo de la red y de la impresión 3D. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Yo emocionado por escuchar otro melón más, en el que no sé cuándo podré meterme, pero que no será por falta de ganas, y después de escucharos seguro que aún más. Seguro que te vas a querer meter, aparte porque tú te metes en todos los sitios que se puede, pero ya el otro día me preguntaste una cosilla que a mí la verdad que a veces me cuesta ver como casos de usos prácticos y ese me pareció un buen ejemplo que hablaremos luego. Tenemos también por aquí a Juanjo, que también otro que le gusta meterse en todos lados, ¿cómo estamos? Pues mira, por aquí, viendo novedades y a ver qué contáis y seguro que nos vamos a tener que meter y aprender un poquito más. Así que con ganas de oíros. Eso te digo porque ya comentarás que yo creo que a ti también te va a interesar bastante, incluso más allá de lo que pueda ser un uso personal o otro sitio donde se pueda aplicar. A mí a nivel laboral también ya me han pedido, pero es que tengo demasiados melones abiertos y a ver si me lío también con este. Pues nada, comentaremos. Tenemos también a Valen, que se apunta a todos los podcasts y a todos los jaleos que montamos, como estamos. Bueno, hoy solamente de oyente. El tema este me interesa, quiero escuchar y aprender hoy un montón con vosotros y compartir otro ratito más aquí con vosotros. Fenomenal. Pues ahí te tenemos, Valen. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos hoy por aquí a un invitado especial que precisamente el otro día estábamos en la comunidad hablando de N8N y vi que se pronunció y dije, bueno, esta oportunidad no la pierdo. Tenemos aquí a Dani de Domuticarte, conocido por su canal de YouTube, por ser desarrollador bastante activo de la comunidad de Home Assistant, conocido por su tarjeta de PVPC, por estar en las comunidades siempre echando una mano. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues mira, encantado de estar por aquí, de aportar mi granito acerca de Necho N, aunque vaya a ser más abogado del diablo que otra cosa. Pero bueno, por aquí andamos. Viene bien tener una voz crítica que al final sabemos que no es oro todo lo que reluce y oye, un tío con criterio y que respetamos tanto, pues nos viene bien. Así que gracias por estar aquí, aunque oye, antes de arrancar el tema, que ya lo hemos introducido así un poco de spoiler, ¿estás de vuelta con el canal de YouTube, con Domoticarte o porque últimamente Estoy has lanzado algún intentándolo, vídeo? estoy Ujú, intentándolo. Sí es cierto que el tiempo es el que es ujú. y me encanta ayudar, sea con vídeos o en los grupos, como dices. Pero bueno, ahí estamos, intentándolo. Bueno, la verdad que es un currazo esto sacrificado que no veas, pero bueno, oye, pues ahí a todos los que nos escuchen, si alguno hay todavía que no te conozca, que ya es raro en la comunidad de Home Assistant, pues oye, que se pasen por tu canal de Domoticarte, que están muy chulos tus vídeos. De estar esperando. Bueno, pues nada, como comentamos, hoy vamos a hablar de N8N. Yo creo que todo el mundo que anda en el ámbito de Home Assistant, de la automatización, lo use o no lo use, incluso aunque no lo haya visto, seguro que lo ha escuchado, aunque sea de pasada, porque la verdad es que no me ha apuntado cuánto tiempo, qué antigüedad tiene esta herramienta, pero últimamente yo creo que está muy de moda, o quizás el famoso algoritmo a raíz de haberme puesto yo con ella, pues no dejan de salirme por todos sitios. Pero bueno, hoy el podcast de hoy lo vamos a dedicar a hablar de esta herramienta. Vamos a hablar un poquito de qué es, de qué no es, en qué casos de uso tiene esta herramienta de automatización, en qué se puede cruzar con otras como Home Assistant, no de red, etcétera, en qué se diferencia, para qué conviene usar una u otra. Así que, bueno, pues ese va a ser un poco el tema. Por poner un poco sobre la mesa, creo que todos tenemos referencias de ella, pero me parece que Dani creo que es la única persona que a día de hoy la está utilizando, aparte de mí.
Sí, creo que sí. Creo que tú bastante más que yo, pero bueno, sí que le doy uso, sí. Ahora veremos, porque la verdad es que a mí me despierta mucha curiosidad, la verdad, saber para qué lo usa el resto de la gente, porque obviamente aquí las aplicaciones son infinitas, pero bueno, como todo en la vida, tú vas un poco más por tus propias necesidades, ¿no? Así que el resto no os cortéis en preguntar si se puede, si no se puede o cómo se haría, porque de ahí es de donde surgen las ideas. Así que bueno, vamos a empezar un poco por el principio, por hablar brevemente de qué es N8N, porque como comentaba el otro día, hablábamos un poco en la comunidad del tema y Dani ya me hizo una corrección que me pareció interesante, porque bueno, yo en principio siempre la describía como una herramienta, bueno, de automatización, eso es un poco la esencia, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, Home Assistant, Tasker y FTT o muchas otras herramientas que han surgido en los últimos años tienen como objetivo ese mismo, crear automatizaciones, pues N8N entra dentro de esta categoría de herramientas de productividad y también entra en ese grupo de herramientas que podemos instalar en nuestros entornos locales, aunque luego lo queramos conectar con otras herramientas externas, pero la podemos usar de forma local y limitada. Luego hablaremos un poquito también de todo eso. Y yo al principio comentaba, porque tiene esa filosofía, o hasta donde yo la he entendido, de un poco impulsado por la comunidad, de tener expansiones también desarrolladas por miembros de la comunidad, etcétera. Y tenía yo entendido que era de código abierto, pero si no me equivoco, Dani, no es exactamente así, ¿verdad? Tiene sus peros. Ellos mismos se denominan, en vez de open source, se denominan como fair code. Y viene a ser algo así como es open source, pero donde tenemos los típicos ejemplos de un Home Assistant que es completamente open source, puedes hacer absolutamente todo. Y si quieres hacer las cosas más fáciles o quieres directamente ahorrarte tiempo, ellos te dan herramientas para hacerlo de pago, como puede ser Nabucasa. Pero el código es completamente abierto. Tú puedes montarte tu Home Assistant o hacer una copia y montarte Home Assistant 2 si quieres. Con limitaciones, como siempre, de pues no puede ser comercial, no, las típicas limitaciones que puedes aplicar o no a tu código open source. Y en el lado contrario tenemos algo más privativo, un Plex o algo así, que es como, sí, tenemos plugins, tenemos un poco de comunidad, pero es casi todo cerrado, casi todo oculto y no dejamos que la comunidad toque mucho. N8N está como un poco en el medio. Ellos lo que dicen es, dejamos cierto código abierto, que es el código que tienen los repositorios, ciertos plugins abiertos, que es código que de nuevo se puede bajar, puedes usar, pero si tú, por un casual, ahora mismo coges ese código y te haces un fork y lo intentas ejecutar, muchas de las cosas que tiene N8N no van a estar. ¿Por qué hacen esto? En parte es porque en vez de coger la filosofía de un nodo de red o un Home Assistant de dejamos todo abierto y la funcionalidad muy extra o funcionalidad empresarial o cosas de ese tipo, si la hacemos de pago, ellos han optado por damos una funcionalidad abierta, pero hay otra funcionalidad que es completamente cerrada. Tan cerrada que, como ellos mismos dicen, los archivos que dentro de su código fuente tengan un punto EE de Enterprise, entiendo que se refiere a ese EE, no se suben al repo directamente. Entiendo que si haces ingeniería inversa o quieres tú trabajar, te lo podrás llegar a hacerlo, pero no están disponibles. Entiendo en cierto punto su preocupación, porque es como, bueno, si te pongo, ¿qué pasa en otros proyectos? Si te pongo una clave que es de pago, porque hay partes de N8N que son de pago, que son la profesional o la enterprise,
Y ahora resulta que te subo el código, pues es tan simple como que alguien que quiera hacerlo gratis se vaya el código y borre esa línea que pide la clave y ya está. Pero soy más a favor de Home Assistant, bueno, yo te lo dejo y la parte de empresas o la parte ya de que facilita funcionalidad, pues es así, es de pago y así la comunidad puede hacerlo crecer. Más cuando son, bueno, lo habrás visto, en N8N hay funcionalidades muy básicas que están bloqueadas. Yo la verdad era una de las preguntas que te quería hacer, porque si es verdad que yo, por ejemplo, alguna vez cuando he trasteado la interfaz veo, pásate al plan Enterprise para desbloquear esto y a lo mejor tiene que ver, creo que con la administración de logs, no sé, cosas así que me he encontrado. Pero sí te quería preguntar eso, si yo hasta ahora no me he encontrado ninguna limitación que no haya podido salvar. No sé si hay algo así como muy básico, muy importante que tú hayas dicho, hostia, es que esto, ¿cómo no está esto? Supongo que llegaremos más adelante, pero cosas básicas que, por ejemplo, en Node-RED tienes, como son las variables globales, para Sí. que puedas usar esa variable en todos tus flujos. Sí. En N8N está bloqueada, tienes que pagar para tenerlo. Hay un nodo de la comunidad que si te instalas te hace un apaño para poder replicarlo, pero ya volvemos a lo mismo, son chapucillas de la comunidad para intentar hacerlo funcionar, pero y realmente no es lo mismo, es una chapucilla. Vale. O lo de los proyectos, por ejemplo, que es tan simple como tener proyectos que no dejan de ser carpetas donde meter tus propios flujos. Eso también es de pago. Y es algo que ves tú y dices, pues es una funcionalidad muy tonta, muy básica, como para que lo bloquees. Vale. Vale, sí es verdad que tienes razón. Y me estoy dando cuenta que tenemos que recapitular un poco para que la gente que no conozca N8N se pueda hacer un esquema mental en su cabeza. Como decíamos, es una herramienta de automatización que en este sentido se diferencia de Home Assistant, no es a través de una interfaz con la típica estructura de tree. Bueno, sí, pero no gráficamente igual en el sentido de poner el trigger, la condición y la acción, sino que se parece más a las típicas herramientas de flujos o nodos, como pueden ser Node-RED o Make o alguna de estas, que básicamente lo que hace es que cuando tú la abres tiene un plano de trabajo, un tablero de trabajo que está vacío, y tú tienes que añadir primero pues como una bolita que va a ser el disparador o trigger, y a partir de ahí pues vas añadiendo bolitas, ¿no? Y digamos que puedes bifurcar caminos, puedes unirlos, puedes crear distintos caminos en función de filtros, condiciones, etcétera. Y esta herramienta, más allá de esa lógica interna que permite crear los flujos, también permite conectarse con otra serie de aplicaciones. Por ejemplo, Google Sheets, que es la versión del Excel que tiene Google online. Puedes conectar Gmail, puedes conectar el calendario Google, puedes conectar webhooks, un feed RSS, puedes hacer llamadas HTTP para conectar con una API, en fin, puedes hacer millones de historias, ¿no? Entonces, como comentaba Dani, pues dentro de esta herramienta, que en realidad es bastante, considero, básica a nivel usabilidad, también sería una diferencia con Home Assistant, creo, que mientras que ahí tenemos un montón de menús, de configuraciones, de opciones, etcétera, yo creo que aquí es algo bastante básico a nivel de interfaz. Como digo, solo tiene un menú izquierdo donde hay una serie de opciones y luego cuando tú vas creando los workflow, pues puedes ir seleccionando el trigger o las acciones que tú quieres, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, como estábamos comentando, hay aquí, Dani, si ves que en algún momento me cuelo o lo puedes explicar tú mejor, no dudes en interrumpirme, pero hasta donde yo sé, principalmente tienes al menos dos opciones, que una es en su propia página web, creo, contratar un plan de pago y digamos que ese servicio se ejecute en su propio servidor, su propia página, y ahí, si no tengo mal entendido, tienes una serie de limitación como de ejecuciones al mes,
créditos, etcétera. Y a su vez, como comentaba Dani, también tienes unas funciones que no tendrías de otra manera. O la versión que, por ejemplo, estoy usando yo, que yo lo tengo en mi HomeLab instalado como un contenedor más en Proxmox. Y bueno, pues digamos que yo lo utilizo de forma totalmente local, totalmente gratis e ilimitado en cuanto a número de ejecuciones y este tipo de cosas, pero como comentaba Dani, hay una serie de funciones básicas que pues que no puedo utilizar por no estar con ese plan de empresa o online. Luego creo que hay una tercera opción, y no sé ya si a partir de ahí hay más, que también comentaremos más adelante, que es tenerlo, digamos, como en local, pero no en un mini PC, no corriendo en un mini PC, sino en algún servidor, que digamos que yo creo que esa puede ser una buena alternativa mixta para tener lo mejor de cada mundo. Ahora lo comentaremos. No sé, Dani, ¿tú cómo lo estás usando? Sí, solo añadirte que en la versión self-hosted, o sea, la que te instalas tú mismo, sea en tu mini PC o en un servidor externo, un VPS, sí que hay una opción extra, que es la Pro o Enterprise Self-Hosted o como lo quieran llamar, que es pones la clave, o sea, te pagas, te dan una clave, eh, la típica clave que te dan cuando pagas una suscripción, y si la metes, pues desbloqueas esas cosas que están bloqueadas, básicas o no básicas, ¿vale? Y ya, por tanto, tendrías N8N en tu máquina, en tu servidor, completamente local, pero además con todas las opciones desbloqueadas. Pero, claro, requiere un pago de una suscripción mensual. Claro, que es que al final, una vez que yo creo que esto es como todo, al principio cuando empiezas a jugar con ella y a lo mejor no tienes claro para qué sirve o al menos para qué lo vas a utilizar tú, pues bueno, vas un poco jugando y tal y quizás no te encuentras tantas limitaciones, pero una vez que vas usándolo para más cosas o tal, pues te das cuenta que quizás te interesa migrar, ¿no? Y ya entro un poco más en detalle de para qué sirve, cuáles son los casos de uso y cómo te pueden impactar las limitaciones. Intentando hablar un poco desde ejemplos concretos, yo veo como que hay una orientación o ciertos proyectos que pueden ir más encaminados a un nivel usuario o individuo, por llamarlo de alguna manera. Y, por ejemplo, Abel, que si quieres comentar tú la duda que me planteaste el otro día sobre una cosa que quieres hacer. Yo justo de lo que comentaba Tito el otro día, me vino de una necesidad. Dije, a lo mejor esto se puede solucionar con este maravilloso N8N o bueno, a saber, porque todavía estamos empezando a hablar de esto y todavía no sé qué contexto podría tener. Pero mira, os planteo un poco la necesidad, si hay aquí presente o escuchando alguien que tenga niños en edad escolar, seguro que van a empatizar con esta parte en la que mi hija, que va al comedor del colegio, el colegio todos los meses nos manda un menú, ¿no? De esto es lo que van a comer desde el día 1 hasta el día 30, 31, ¿no? Lo que corresponda. Que está muy bien, que es una información muy útil, pero que 3 días después, pues no te acuerdas y no sabes dónde está el documento y tienes que buscarlo y demás. Y se me había ocurrido coger ese PDF, transformarlo manualmente o mediante una IA o algo en una tablita, por ejemplo en Google Sheet, como hablabais antes, y luego hacer algún tipo de flujo para que diariamente, digamos que fuera a buscar por fecha, qué es lo que corresponde como para comer ese día y que coja esa información y la mande a un grupo de Telegram o algo así, donde estemos su madre y yo, y así diariamente podrías ver, pues mira, hoy va a comer tal cosa. O si lo miras en otro momento, mira, ayer comió no sé qué, como para tener la información de una manera más fácil, que simplemente con algún tipo de automatización te llegue en la frecuencia que quieras. Ahora mismo he dicho diariamente, pero a lo mejor puede ser pues todos los domingos el menú de la semana siguiente. No sé, como ejemplo. Y yo le contesté que totalmente posible. De hecho, yo hago algo muy parecido
Pero me gustó el ejemplo de Abel porque creo que entra dentro de ese destinatario de usuario del hogar, por llamarlo de alguna manera, de andar por casa. Pero bueno, el caso es que el flujo que yo tengo, que funcionalmente es muy parecido, aunque lo dedico, por ejemplo, a tener ordenada la contabilidad, yo lo que he hecho es que con un flujo que lo primero que hace es recibe correos electrónicos. En un correo que he creado y específicamente le reenvío algunos concretos en función del destinatario, del asunto, etcétera. Y estos correos suelen contener facturas que vienen como adjuntos de PDF. Entonces, digamos que ese sería el trigger o desencadenante del flujo, ¿no? Cuando llega un correo que contiene no sé cuántos. Entonces, a partir de ahí hay una serie de nodos que a veces también los puedes ver no siempre como aplicaciones externas, sino como herramientas internas o opciones nativas del core de N8N, como lo queramos llamar. Entonces, por ejemplo, la siguiente que yo utilizo es una que extrae de un documento PDF el contenido, ¿vale? Entonces, ya simplemente metiéndole ese nodo a continuación, coge y digamos que lee el PDF que está adjunto, cosa que ya da mucha información. Luego le aplico un nodo, que es uno de los que más utilizo personalmente, y se llama nodo function o code, que te permite, pues con JavaScript o con Python, creo, aplicar una programación sobre ese código que acaba o sobre esa información que ha obtenido mediante nodos previos. Entonces, en este caso yo lo que le hago es que le aplico una serie de lógica en JavaScript que extrae del contenido que ya tiene, que estaba en el PDF, pues busca el importe de la factura, el emisor, la fecha, etcétera y tal. Y lo siguiente que hace es que lo va crea como una especie de log en un Google Sheet, ¿no? Entonces, al final, esto en la práctica, para lo que me ha servido es para automatizar esa contabilidad y que digamos que simplemente con que lleguen a ese correo que yo tengo indicado, pues automáticamente se va a ir reflejando en una hoja de cálculo. Y esto puede servir pues para un día que tengas que hacer la declaración de la renta o darle información a tu gestor o lo que sea, pues simplemente le puedes dar el acceso a esa hoja de cálculo y tendría como si fuera el extracto de movimientos de un banco, por decirlo de alguna manera. Ahí, por cierto, también la factura me la guarda en un Google Drive, por lo que a efectos de un gestor sería tan sencillo como darle acceso a una cosa y otra y podría hacer todas las gestiones, ¿no? Y lo que yo acabo de decir, pues el flujo es perfectamente funcional para el caso de Abel, porque tú podrías coger y decir, oye, pues cuando un correo me llegue de colegio @ no sé qué, no sé cuántos, digamos que desencadena el flujo. Ahora, bájate el PDF de ese correo, que es cuando me estén mandando el menú mensual o lo que sea, y llévame ese menú pues, con un nodo function. Podrías extraer para cada fecha la comida correspondiente y a partir de ahí eso pues lo puedes llevar o a un Google Sheet que todos los días luego tenga un nodo añadido de Telegram y te lo esté mandando un grupo, lo puedes añadir a un calendario para que tú puedas consultarlo en el calendario, que también sea compartido, hacer las dos, lo que tú quieras. No sé cómo lo ves, Dani. ¿Esto te suena familiar, esto que estoy contando? Sí, sí. Yo que soy de la rama de programación, de informático, lo haría tal cual lo has hecho tú. De hecho, es como uso N8N habitualmente. Pero sí es cierto que para los que nos acompañan y no quieren picar este código en JavaScript y complicarse la vida, y creo que sería uno de los cambios que haría yo, dado que N8N está tendiendo a eso y por eso yo creo que está triunfando bastante más que otras herramientas, es meter en ese punto, justo en vez de hacer una función y estar recorriendo todo con JavaScript, todo el PDF y demás, meter el nodo de IA que tiene con cualquier, o sea, siendo un menú de escolar, cualquier modelo básico, yo creo que cumpliría perfectamente y entendería perfectamente el calendario y sería capaz de exportar esa información sin tener conocimientos de programación.
Salvo eso, yo creo que por lo demás, el flujo tal cual lo has planteado es como lo haría yo. Mira, pues entonces me alegro de haber pasado la prueba del algodón de Dani. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar y de hecho creo que ya, no sé si en la última actualización o lo vi en alguna de sus redes sociales, creo que efectivamente ya están yendo por ahí con el tema de cada vez meter más IA y me parece que ya iban a meter alguna función nativa con IA, si no lo han hecho ya. Y respecto a eso, diría dos cosas. La primera es que yo utilizo muchísimo el nodo Code y sé programar, pero a día de hoy en N8N creo que no lo he programado manualmente ni una sola vez. ¿Y por qué digo esto? Porque siendo un nodo súper útil, me parece que yo supongo que es como casi todo lo hace en JavaScript y es un lenguaje muy maduro, pues muy trabajado a lo largo de los años. Es muy sencillo que te cojas una IA casi cualquiera, aunque ya sabéis que yo utilizo y recomiendo Cloud para todo el tema de programación, pero es que prácticamente no falla. Yo al final le digo a Cloud, genérame un nodo function que haga esto y, o sea, casi siempre me lo hace perfecto a la primera, sin perjuicio de que viene bien siempre entender lo que estás haciendo, porque a lo mejor tienes que ajustar la entrada de datos del nodo que te lo está mandando, cosas así. Pero lo que quiero decir es que puedes llegar a hacer lógicas realmente complejas prácticamente sin tener ni idea. Y de hecho, los flujos, tú puedes copiar el flujo entero y aparte de que lo puedes exportar a un fichero, también puedes importar ficheros de flujos que te envíen o lo que sea, y por supuesto también se lo puedes mandar a una IA y decirle, oye, pues qué hace este flujo o cómo cambio este flujo para que haga no sé cuántos o dónde está el error de este flujo que debería hacer esto y me hace lo otro. Entonces, por ese lado, puedes utilizar como asistente un montón de IAs gratuitas que además muchas veces yo les he preguntado, sobre todo cuando estaba aprendiendo o no conocía mucho N8N y le preguntaba, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y conocía nodos disponibles o de la comunidad, me lo recomendaba, etcétera. Y creo que como que siento que la IA aquí ayuda más que, por ejemplo, en entornos como Home Assistant, que quizás, no sé si por la utilización de YAML, Jinja, por las actualizaciones mensuales, por todo lo que cambia Speed Home, lo veo como, siempre lo digo, como que acierta menos, que para el usuario que no tiene ni idea y quiere hacer algo complejo, te puedes tirar 3 horas ahí afinando algo hasta que realmente sale de verdad, o al menos es mi impresión, ¿no? Y como decía Dani, y ya te doy paso, es verdad que están metiendo cosas con IA, pero claro, ya te obliga, de la misma manera que con el resto, a conectar una IA. Que por cierto, una de las cosas que quiero hacer, que ya hemos hecho con Home Assistant, es tener IA gratuita utilizando OpenRouter, que por supuesto también se puede conectar a N8N, ya lo comentamos en el último capítulo para Home Assistant y también lo haremos aquí. Totalmente de acuerdo. Ahora mismo, como comentas, es hacia donde va N8N, pero siendo además los flujos tan claros para una IA y no buscando los casos de uso, no sé pronunciar en español, los edge cases, los casos de uso Sí, como muy extremos mínimos, y... sí, los extremos, los que fallan por tonterías muy que no code en N8N, no de red y demás, es como te pongas a ponerlos acabas con 300 cajitas. Es muy sencillo hacerlo con IA, como dices tú, con Cloud, porque la entrada y la salida es tan clara para él que el código que hace es muy sencillo y es muy rápido y lo entiende perfectamente. No es como en otros, o si te pones a programar un programa grande que tiene muchas entradas, salidas y se vuelve loco, o si, como dices tú en Home Assistant, que yo creo que le cuesta porque al final no hay tanto código disponible. En JavaScript hay millones y millones de líneas de código que la IA puede analizar para entender perfectamente cómo
cómo hacer esa parte de código que te hace falta, sea en N8N o no, porque JavaScript se usa en todos sitios. Sí que recomendaría en este caso que si el flujo que se está haciendo es determinista, o sea, es muy claro, por ejemplo, en el caso de Abel, el calendario de comidas siempre utiliza la misma plantilla. Entonces es muy sencillo ver que es determinista y que nunca cambia. Van a cambiar las comidas, pero lo que es la plantilla en sí va a ser la misma. O en tu caso las facturas más o menos serán la misma si es del mismo proveedor. En ese caso, que tienen por tu alternativa, que es pedírselo a una IA el código y ya está. Y funciona y te quitas de problemas. Más que nada porque las IAs alucinan. Entonces, si tiras por la alternativa que es, yo qué sé, imagínate que cada mes ponen el calendario de comidas distinto porque le ponen otros dibujitos, lo cambian de sitio. Resulta que a veces viene en PDF, a veces viene una imagen, a veces... En ese caso sí que utilizaría los nodos de IA que traen N8N porque lo van a entender mejor y claro, el código te va a fallar porque cada vez que analiza el archivo le viene de una manera completamente distinta, el código lo más seguro es que falle. De la otra manera no. Puede tener alucinaciones, quizás, puede tener fallos de IA, quizás, pero sí que te va a resultar más sencillo porque, claro, si no, el código que vas a realizar es casi imposible de crear porque va a fallar si no una cosa u otra. Sí, totalmente. Y yo creo que eso da pie un poco a confrontar un poco, yo creo, como el usuario típico, ¿no? Al final lo que acaba de comentar Abel es una automatización a nivel doméstica, a nivel usuario, que considero que no es crítica, en el sentido de que si algún día le fallase, oye, pues lo peor que le puede pasar es que no sepa lo que va a comer su hija ese día, o que lo tenga que averiguar de otra manera, o que tenga que consultar el correo, lo que sea, ¿no? Pero digamos que en caso de error no es crítico. Ni tampoco es algo, como decía Dani, es determinista, más o menos no está sujeto a variaciones inesperadas, etcétera, ¿no? Es como, por llamarlo de alguna manera, un entorno estable. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, cuando te mueves en ese ámbito, creo que no hay riesgo ninguno, salvo que alguien me diga lo contrario, de, por ejemplo, tenerlo instalado en un mini PC, porque al final, digamos que primero, si estás en esa fase en la que estás empezando a conocer casos de uso y a explotarlo y a aprender cómo funciona, pues siempre está bien empezar por ese tipo de opciones. Segundo, sobre todo para mí lo más importante es que es algo que no es crítico. ¿Y por qué digo esto? A mí me pasó en verano, creo que ya lo comentamos en alguna charla o alguna quedada, que estando de vacaciones fuera de Madrid, pues me falló el mini PC. Claro, en el mini PC estaba N8N, entre otras cosas, y mis automatizaciones. Con todo ello, quiero decir que en el momento que yo estaba fuera de casa y en ese momento no tenía bien montado un sistema de respaldo, pues claro, al fallar eso, todos los flujos, automatizaciones que yo tenía montado fallaban, ¿no? Que esto es algo que muchas veces podemos tener en mente con Home Assistant, pero claro, tú dices, bueno, si estoy fuera de casa y a lo mejor sí pierdo el control de las cámaras o de alguna otra cosa que pueda ser más o menos crítica, pero al final es algo que tú tienes para usarlo cuando estás en casa o para disfrutarlo cuando estás en casa, ¿no? Que si enciendo las luces, que si el enchufe me avisa de esto, del otro, etcétera, ¿no? Pero claro, N8N no. N8N está pensado para tener esos flujos perpetuos que funcionen siempre. Y en mi caso, yo las cosas que tengo es indiferente si estoy en casa, no, si estoy de vacaciones, no, si es lunes, domingo, las 5 de la mañana o 4 de la tarde. Entonces, claro, cuando ya entras o pasas a otro tipo de usuario, porque yo principalmente le veo muchísimas aplicaciones y lo veo muy explotable para pequeños negocios o pymes o autónomos, es principalmente para la gente que yo veo que el otro día lo comentaba como una amiga y le decía que para mí ahora es como si tuviera empleados gratuitos o empleados virtuales.
que uno puede ser el contable, otro puede ser el gestor de redes sociales, otro puede ser el que te gestione el correo, otro el que te organiza los sorteos, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, Arturo, vosotros que tenéis el podcast, recuérdanos también, por cierto, un poco, que me acabo de dar cuenta que hace tiempo que no hablamos de él, cómo va. Muy bien, muy bien. Vamos ahí viento en popa a toda vela. Seguimos sacando episodios y fenomenal, fenomenal. Recuérdanos un poquito dónde estáis, cómo llamáis y cómo lo mueves. Sí, nuestro podcast se llama Gafotas, Cegatos y sus aparatos. Está en todas las plataformas, incluido YouTube. Estamos en todas partes. Y bueno, hablamos de tecnología en general y accesibilidad en particular. Vale, y por ejemplo, en este caso, bueno, sin entrar en mucho detalle, pero por ejemplo, ¿cómo, no sé si lo lleváis a otras potenciales plataformas de redes sociales o otros sitios donde le pudierais dar cabida, o que a lo mejor al revés, que no lo hagas porque dices, oye, es que este nicho a lo mejor tampoco es exactamente donde me encaja y me va a suponer un trabajo adicional que no me merece la pena? Pues sí, por ejemplo, eso en redes sociales no estamos demasiado. Bueno, cada vez que publicamos un episodio nuevo sí que lo hacemos a mano. Lo típico en X, en Mastodon y tal, pues publicamos un post manualmente. Ahí, por ejemplo, poderlo automatizar, pues estaría bastante bien, por ejemplo. Pues mira, por ejemplo, eso es una de las utilidades que yo le doy, que es no sé cómo se diría en castellano, pero bueno, hacerse eco de una publicación del blog o de un vídeo de YouTube, que automáticamente, pues, no sé, un short de YouTube vaya a Instagram y a TikTok, o que una publicación vaya a todo lo que has comentado, a Blue Sky, a Mastodon, a Facebook, a Twitter, etcétera, y todo eso de una manera coordinada y gratis e ilimitada, porque estos son herramientas que en verdad yo sé que existen desde hace mucho tiempo y es lo típico de pues Make y otras que a lo mejor te ofrecen 3 flujos gratuitos o cosas así, y a partir de ahí pues ya tienes que pagar. Pues por ejemplo, para mí es una de las grandes utilidades que me ha dado N8N, y además ya no solo a nivel de tu propio contenido, sino, por ejemplo, para los que estáis en la comunidad de Telegram, sabéis que tengo como un poco monitorizando, por ejemplo, cuando hay una nueva release de Home Assistant, pues que automáticamente escuche desde GitHub la release y lo comparta en nuestra comunidad de Telegram. Oye, pues como obviamente es un tema de nuestro interés, pues para poder leerlo cuando queramos. O yo qué sé, otra serie. Ahora, por ejemplo, estoy aplicando eso mismo a las release de N8N, de Speed Home, para tenerlo un poco controlado. No sé, como otro tipo de contenido que puede estar relacionado con tu proyecto, ¿no? Y que lo quieras tener también controlado. A mí me recuerda, no sé si me estoy equivocado, si eso me corregís, al IFTTT, aquel que, bueno, tuvo su momento y se hizo famoso, ¿no? El if this, then that. Si haces esto, pues haces esto otro. El pasa que, bueno, este es completamente de pago, este no tiene nada open source ni nada parecido. Creo que tenía 3 recetas gratuitas y luego ya pues había que pagar una suscripción. Este más lineal, no tiene tanta parte gráfica, las bolitas en una pizarra y esto. Este es mucho más plano, yo creo. Lo que pasa que, bueno, la parte que me interesa un poco más, pues claro, es más accesible el IFTTT y el N8N es menos accesible, y eso pues para mí es una puñeta. Mira, ese es un punto importante. Sí, obviamente sí que tiene la filosofía de IFTT, que además fue hace, pues no recuerdo, hace muchos años. Creo que fue la primera herramienta de automatización con la que jugué yo. Y claro, ya en su momento, mucho antes de conocer Home Assistant ni nada de esto, ya me pareció la pera. Y efectivamente, como dices tú, al final es una conexión de servicios y aplicaciones y etcétera. Pero como comentas, pues al final en un principio tenía ciertas... te permitía hacer ciertas cosas que cada vez lo fueron capando más y más, salvo que pagases, y además recuerdo como que funcionaba un poco regular, iban dejando de funcionar las cosas, en vez de ampliar muchas veces había cosas que se caían, pero bueno, sí, la verdad que en su momento a mí como concepto me pareció la leche. Y has dicho una cosa importante, claro, N8N en principio
salvo error, porque no sé si yo sé, por ejemplo, Arturo, que tu Home Assistant lo trabajas muy por detrás, accediendo directamente a la configuración, al código, etcétera. Sí. Ignoro si N8N de alguna manera te permite hacer eso o es una barrera de accesibilidad infranqueable. Por lo que he estado viendo en foros, por lo menos el interfaz gráfico, de momento no le han puesto mucho cariño en cuanto a accesibilidad. Lo saben, Ya. están en ello y son conscientes de ello, pero bueno, están en ello bastante comedidos. De momento no están sacando mejoras en ese sentido, por lo visto. Ya, bueno, a ver si hay suerte y se ponen las pilas con eso, porque no sé yo si es tan difícil. Obviamente, si lo que quieres hacer es un drag and drop con bolitas y demás. Se puede, siempre. Si quieren, se puede. Pero bueno, Sí, hay que ponerle pues mira, cariño. oye, a ver si le vamos a tener que mandar una nota para que se pongan las pilas. Pues bueno, ¿a dónde quería yo llegar con todo esto? Es muy útil para creadores de contenido o para cualquier tipo de gestión de proyectos. También esto no sé hasta qué punto ni de qué manera, pero sé que se está incorporando también mucho en las empresas y que hay mucha gente que se está dedicando a generar automatizaciones para entornos empresariales. Antes de preguntarte, Juanjo, no sé, Dani, si tú tienes alguna referencia de esto, cómo lo hacen, cómo lo montan. Sí, por mi parte, mi empresa, que es consultoría de informática, datos, IA y demás, la típica consultora, sí que los clientes nos están pidiendo cada vez más alternativas o el propio N8N o alternativas. Porque como comentabas, lo que están viendo es los usos básicos son ¿para qué voy a tener a un programador pagándole un pastizal haciéndome un script para acelerar algo que hago siempre, como comentabas tú, pues siempre cojo un short de YouTube y lo subo el mismo a los reels de Instagram, TikTok y demás, y un programador que me programe eso y que me lo mantenga, porque cambian las APIs, cambia tal, eso cuesta un dinero. Si tengo a alguien en N8N que eso lo hace de manera muy rápida, o el propio N8N, con los flujos que tiene de la comunidad, pues ya me lo da hecho, pues eso que me estoy ahorrando y lo puede hacer alguien de marketing, no tengo que tener un programador que lo haga, por ejemplo. Y aparte de eso, el ahorrarme, que es en parte por lo que lo uso yo, el ahorrarme ese mantenimiento de ahora conecto con el servicio, con la librería por Python, JavaScript y demás, con la de YouTube. Ahora resulta que en un mes han cambiado la API. Ahora tengo que entrar en el código, cambiarlo y demás. N8N, pues como tú lo usas al final, tú también lo usas así, es muy sencillo. Yo conecto con YouTube, me creo mi código intermedio con la funcionalidad que quiero, pero si el día de mañana actualiza en YouTube, ya se encargará N8N de actualizarlo. Entonces sí Eso que es. los clientes, y estoy viendo empresas que si saliendo del mundo de informático, del área de informática, y para no estar pidiéndoles a ellos cosas, sí que están pidiéndonos mucho de, pues eso, equipo de marketing, recursos humanos, ese tipo de áreas, pidiéndonos mucho el que lo implementemos en 8N, creemos los usuarios y demás, pero como comentábamos al principio, las licencias de 8N, ese tipo de cosas, tienen sus cositas. Entonces hay que revisarlas muy bien, revisar que todo cuadre, que no haya que en 8N no cambien de buenas a primeras licencias, que podrían hacerlo, o metan o quiten funcionalidad, cosas de ese tipo. La IA, que muchas bloquearles, por ejemplo, porque si no, imagínate que, yo qué sé, te metes la IA y resulta que el cliente le empieza a contar secretos de la empresa y claro, la IA se entera de todo. Ese tipo de cosas nos está pasando mucho donde trabajo y en general
Pues lo que tú dices, yo también lo uso en mi día a día para eso, para ahorrarme ese trabajo de creador de contenido, de ese tipo de tareas repetitivas, para quitármelas. Súper interesante todo lo que cuentas porque por ahí van muchas de mis dudas, ¿no? O bueno, mis dudas por curiosidad, porque al final no es mi caso, ¿no? Digamos que yo estoy ahí en ese medio camino, pues como puedas estar tú, Dani, o Arturo, o cualquier persona que gestione un proyecto que vaya más allá de su entretenimiento doméstico y que realmente diga, oye, es que yo no quiero que esto falle porque un día se me vaya la luz en mi casa, ¿no? Y entonces ahí ya pues tengas estas opciones que comentábamos antes de tenerlo corriendo en un VPS o en el servidor online de N8N, que bueno, que digamos que te salva esa parte de no sufrir caídas de servicio como consecuencia de tu instalación doméstica, ¿no? Pero efectivamente, como comenta Dani, claro, luego hay otras cosas que van más allá de cara a darle un uso más profesional o más empresarial e incluso institucional, que ya va más allá incluso de las caídas de servicio, sino de, pues oye, tareas como el mantenimiento, que efectivamente, como comenta Dani, pues al final, aunque tenga menos mantenimiento que otras herramientas, porque tenga unas conexiones directas, pues bueno, esto no deja de ser informática, ¿no? Y por mil cosas, las cosas cambian y siempre tiene que haber ahí alguien dispuesto a echar un ojo. Y bueno, por supuesto, otra serie de políticas de que en este caso no sea código abierto 100%, que haya licencias que puedan cambiar, que te pueda generar una dependencia en un momento dado y todo esto. Pero vamos, sin duda alguna es algo que ya están haciendo las empresas y que también se ve, como siempre, y en mi opinión, por suerte, mucha gente que se está dedicando a ello y que prácticamente surge una nueva profesión así de la nada y tenemos ahora gente haciendo consultorías y diseñando flujos para automatizaciones. No sé, Juanjo, ¿qué nos puedes contar tú de un poquillo de tu visión de todo este tema? Bueno, a nosotros a nivel, bueno, tenemos que, ya te he dicho, hemos creado el servidor, lo tenemos en local, lo hemos empezado a trabajar, tenemos que hacer algún procedimiento y un poco, yo creo que la idea va por ahí. A nosotros a nivel de ticketing, una de los procesos que querían era, pues esto, tú das de alta a un usuario, le das unos permisos a ciertas aplicaciones, le envías un código de impresión, luego le das un acceso aleatorio, una documentación, tienes que avisar al personal, a otro departamento que ha entrado la persona. Y todos esos procesos, la gracia que hemos visto es que, como tú lo vas haciendo en el 8N, además te sirve también un poco para documentarlo. El miedo que hemos tenido y que hemos probado y la parte de seguridad es que no les acabo de convencer. Aunque hemos montado el servidor local, hay alguna cosa que no les acaba de, de convencer porque tiene que hacer diferentes llamadas de APIs y demás. Y sí que lo vemos, eso, cara a hacer ticketing, o ahora acabamos de aprobar el Esquema Nacional de Seguridad, que nos ha costado una pasada hacerlo, y ahora vamos a poner el NIS, y todo esto implica procedimientos, documentación, y oye, y ya que te das esta persona, tienes que hacer esto. Todas esas cosas van muy bien, pero como te he dicho, no he tenido ni tiempo de mirarlo. Sé que nos están apretando para meterlo, pero que tengo otros proyectos un poquito más grandes que este. Pero bueno. Pues yo creo que desde mi punto de vista, que no soy experto ni mucho menos, lo veo un poco, yo creo que yo me sentiría cómodo hasta ese punto, ¿sabes? Hasta algo que o bien es algo, un proyecto que sea doméstico o profesional, pero de una manera individual, ahí me siento cómodo gestionando los pros y los contras. Si fuera a nivel empresarial y todo el mundo fuera consciente también de los pros y los contras, de las limitaciones, y se utilizase para procesos no críticos o con información no relevante, no confidencial, creo que ahí también me sentiría cómodo. No sé si, como dices tú, para cosas más, bueno, más sensibles por información o por proceso, yo creo que a mí me daría cosa para meterme ahí tanto. No sé, Dani, si tú desde el punto de vista que comentabas, si sabes si realmente
ese es un poco el punto en el que se está aplicando a nivel empresarial, o realmente la gente que controla tira para adelante y hay aquí procesos realmente importantes que se estén gestionando así. Pues he visto de todo, desde, pues eso, ya como te comento, gente que no tiene nada de conocimiento, gente de marketing, de recursos humanos, que pues hacen sus pequeños flujos en vez de que tener a alguien haciendo scripts, hasta programadores que en vez de picarse o escribir un código rápido para hacer la típica prueba de concepto, pues la hace con el N8N para salir del paso, y si ya funciona y ve que tiene futuro, ya entonces se hace la aplicación real. Porque, como comentaba, no nos engañemos, esto es el no code, como se vende, es tú te pones 4 cajitas y ya tienes una aplicación. Siendo realistas, no es así. Igual que la IA, diciéndole 4 comandos, no te va a hacer una aplicación entera, te va a hacer una aplicación pues para salir del paso, funcional, pero que no cubre ni mucho menos todos los casos. Sí que funciona para ese punto. Y en IT, que es lo que comentaba el compañero, sí que he visto el típico perfil de IT que sí que programa un poco, sabe PowerShell, sabe un poco de Bash, controla un poquito de programación, pero no se atreve a más. Entonces tiene sus pequeños scripts para hacer, pues eso, doy de alta un usuario y que ese usuario, una vez dado de alta, directamente se le den permisos y demás, que en vez de en ese código tan farragoso de Bash o de PowerShell y demás, sí que él lo está tirando a N8N, porque al final es lo que decimos, es que todo lo que sea repetitivo llama a hacer este tipo de flujos sencillos que, como dices, además está documentado, porque lo ves claramente que hace cada nodo. Y sí que yo no veo problemas de seguridad más allá de de los que ya puedes tener haciéndote el típico script de PowerShell o haciéndolo tú. Si al final el N8N lo administras y lo dejas que solo ciertos usuarios puedan acceder, ese tipo de cosas, no veo muchos problemas de seguridad que pueden existir si está bien securizado. Sí, no sé, yo la compañera que tengo que se dedica básicamente a seguridad justamente me ha dicho esto, que cuando tú haces los scripts y demás, casi todo el mundo puede verlo y aunque tú le pongas a los usuarios que no puede haber ciertas cosas, yo no lo he trabajado, como te he dicho, ¿eh? Me ha dicho que había alguna cosa que no le acaba de gustar, pero como te comento, no lo he tocado. Sí que había algún problema también a la hora de pasar los usuarios y contraseñas y las APIs y demás. A mí me ha dicho que pasaba en modo texto, que no estaban encriptadas, pero es todo lo que sé, ¿eh? Ya como te digo, no me he puesto en ello. Sí, habría que mirarlo. Al final es lo que es. En empresas es muy. Hay que ir muy al puntillismo, a ver cada punto, porque a lo mejor es lo que dices. Nosotros no lo hemos visto porque lo usamos en doméstico, o se usa en una empresa, en algo muy cerrado, en un sitio donde no puede salir de ahí. Pero a lo mejor, como dices tú, si hay más usuarios que pueden acceder y al final pueden ver el texto plano, pues no es lo ideal, claro. También es verdad que yo creo que tiene a lo mejor no sé las limitaciones que tendrá a nivel de seguridad o de escalabilidad o no lo sé, pero creo que también tiene una limitación de lógica, en el sentido de, yo también he trabajado en consultoría y al final creo que hay cosas que cuando un proceso es crítico o maneja información sensible y tú tienes un departamento o los recursos técnicos, al final, oye, si no quieres utilizar una aplicación externa, creas una aplicación in-house o lo que sea, y realmente me parece complicado que eso se llevase a, pues yo qué sé, que un banco esté haciendo algo con N8N o un proceso crítico que no sea como lo que comentabais de tickets y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo supongo que ahí es donde está el nivel. Para ciertos casos de uso a nivel doméstico, y yo creo que sobre todo muy, muy útil
para gente que trabaja como autónomo, como gestor de contenido, el administrador de una comunidad, o yo qué sé, personas que tienen pocos recursos y que obviamente no tienen recursos ni propios, como puede ser tiempo o conocimientos, pero tampoco cuentan con los recursos pues para tener un departamento de expertos o cosas así, ¿no? O contratar un montón de licencias de programas de terceros, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que queda un poco bastante claro el qué es y para quién y para qué sirve. No sé si a mucha gente no le queda tan claro, porque muchas veces nos preguntan, oye, pero esto, ¿en qué se diferencia de Home Assistant? ¿En qué se diferencia de Node-RED? No sé ahí, Dani, si quieres dar un poco la puntilla. Yo creo que una vez que lo has usado, lo ves como bastante claro la diferencia, pero para gente así que se esté pensando o que lo ve un poco desde fuera. Sí, como dices, yo creo que una vez instalado y cuando empiezas a jugar, ya ves las diferencias claramente. Con Home Assistant no tiene mucho que ver, porque las automatizaciones de Home Assistant están orientadas a dispositivos, entidades y algún servicio que puedas conectar en Home Assistant. Más pensado en doméstica, en temas de casas, que no vas a conectar, yo que sé. Que puedes, muchas veces te dan la opción, pero yo que sé, no vas a conectar YouTube a Home Assistant. No tiene mucho sentido. Y N8N está pensado para servicios, para más de cara a tener ese punto de conectar diferentes aplicaciones, diferentes servicios, diferentes cuentas y hacer cosas entre ellas o dentro de la misma propia, sean externos o internos de tu propio servidor. Y con Node-RED, la diferencia es que Node-RED está pensado, o en sus orígenes estaba pensado, aunque luego, como pasa con todo, pues la comunidad ha ido expandiéndolo, estaba más pensado a IoT industrial y a conexiones más rápidas. Con esto quiero decir, el flujo que planteabais al principio de cojo un PDF, tengo un nodo que lo analiza, que extrae y demás, eso en Node-RED es casi imposible de hacer. Podría funcionar, de hecho yo tenía en Node-RED, aunque lo estoy migrando ya en N8N, porque la mayoría de los flujos que tenía en Node-RED tienen más sentido en N8N, con esto que acabamos de decir. Pero Node-RED está pensado para flujos muy rápidos. Hay una alarma que salta y esa alarma suelta un MQTT con un flag de un binario y ese binario le quiero pasar a otro dispositivo. Es un flujo muy rápido. Si intentas hacer flujos en Node-RED como el que comentabais, directamente Node-RED explota, o sea, lo tiráis abajo. Yo tenía nodos que simplemente eran una llamada a una API que por el simple hecho de que esa llamada, pues a lo mejor le costaba 4 minutos hacer una petición a una API, Node-RED lo bloqueaba esos 4 minutos. Porque, entre otras cosas, Node.js no está pensado para tener varios hilos de ejecución. El que está ejecutando y punto. Entonces, aunque la comunidad, ya digo, que ha creado nodos para intentar conectar a todos los servicios, aplicaciones y demás en Node-RED, no está pensado para eso y en cuanto intentas usarlo para eso, se le ven las costuras. Claro. ¿Puedes usarlo? Sí. ¿Puedes usarlo con Home Assistant o como N8N? Sí, pero no va a funcionar igual de bien cada cosa por su lado. Sí, está claro que un machete también te puede servir para afeitarte, pero igual no está pensado para eso, con sus pros y sus contras. Por añadir un punto, porque 100% de acuerdo con todo lo que has dicho, las similitudes que podamos encontrar son las que ya hemos comentado, que son plataformas de automatización, que de una manera u otra, más o menos, las puedes utilizar de forma gratis e ilimitada, que las puedes instalar para jugar en tu Home Lab. Creo que también más o menos ambas son como aptas para principiantes y siempre teniendo en cuenta que está esa curva de aprendizaje y que luego es escalable, ¿no? Que probablemente ninguna de estas herramientas le da el mismo uso a un principiante que a alguien que ya tiene como un conocimiento muy profundo de la herramienta y tal. Pero bueno,
Sí, básicamente yo creo que queda muy claro, muy diferenciado por el tipo de uso que le quieres dar o el tipo de usuario que vas a ser. No sé al resto de oyentes, ¿qué os parece todo lo que hemos comentado, Arturo? Bueno, yo veo que tiene diferentes escenarios y diferentes casos de uso para cada una de las tres plataformas y que cada una, pues efectivamente tiene su lugar y su momento, ¿no? Claro, yo no soy muy objetivo porque dependo de la accesibilidad y en mi caso, pues esta opción de N8N pues no es una opción. Pero bueno, por lo demás veo que tiene su hueco y que es útil en su sector. ¿Te llama al menos, te gustaría, te ha despertado lo suficiente como para decir, pues ojalá que fuera algo accesible y que le pudiera aquí Sí. dar caña, ¿no? Como que se te ocurran cosas que le explotarías No, sí, bastante. ojalá fuera accesible porque vamos, FTTT lo utilicé en su momento y vamos, se me ocurren muchas cosas para las cuales me vendría súper bien. Pero bueno. Bueno, pues ojalá que se pongan con ello. Sí. Abelino, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Te querrás meter en el melón en algún momento? ¿Se te hace demasiado pesado o te apetece? ¿Cómo lo ves? Pues como me temía, lo veo demasiado interesante. Y en mi caso me parece muy interesante también el uso que proponía, ¿no? En concreto para mi caso concreto, pero esto es empezar y yo creo que una vez que empieces a investigar en, en el propio jugar, ¿no? Se te van a empezar a ocurrir cosas de anda, pues si esto sirve para esto, lo puedo aplicar para otra cosa, ¿no? Muy interesante en ese sentido, por supuesto a nivel mega usuario básico. Sí que hay una parte que habéis comentado más al principio que tiene más que ver con el cómo llegar a poder tener tu propio N8N. La parte de pago, pues, hombre, pues si le vas a dar un uso muy concreto, no la veo muy accesible o muy interesante para quedarte un pequeño flujo. Y la parte más de instalar en local, ¿no? Si os he entendido bien, pues ya requiere que tengas una cierta infraestructura. Que a ver, que aquí la mayoría seguramente que lo tienen, pero creo que puede ser una pequeña barrera para mucha gente, incluido yo mismo, que ahora mismo pues tampoco tendría esa posibilidad, ¿no? No sé, lo veo como un comentario, ¿eh? Es de alguien que está menos metido en esto y que pues, le puede suponer una pequeña barrera. Totalmente. Pues mira, aprovechando lo que acabas de comentar, bueno, por un lado, como sabéis, para todo el que ya tenga un mini PC, tenga Proxmox, todo lo que comentamos y los avances que hacemos en Aguacate, que están las guías, y entre otras ya están cómo instalar N8N en un mini PC y cómo conectar varios servicios, y seguirán saliendo más guías. Respecto al tema de la infraestructura que tú comentas, esto es algo no explorado, creo que lo compartió el otro día Oscar en la comunidad, que me parece que ya han sacado un add-on para instalar N8N como add-on dentro de Home Assistant, que obviamente esto no lo veo como ya de partida, no lo he usado, no lo he probado, no sé cómo funciona, pero ya de partida no lo veo ni mucho menos lo idóneo. Pero bueno, pues no sé, imagínate, Abel, que tú lo quisieras probar y que no tienes un mini PC, pues oye, a lo mejor puede ser una forma de trastearlo y ver qué te gusta para luego pasar al mini PC. Y en fin, bueno, pues opciones, ¿no? Entonces ahí quedan para quien lo quiera. Juanjo, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que os acabaréis metiendo, te acabarás metiendo tú personalmente o no lo ves la opción clara? Yo tengo que mirarlo primero. Ya me han dicho que lo mire, pero ya te digo, tengo otras cositas. Sé que algún compañero sé que ha hecho alguna cosita, pero todavía no nos hemos puesto. Es que vamos últimamente a tope. Haces bien en mirarlo porque ya, como hemos comentado, cuando hay dependencias críticas es algo a estudiar en detalle. Valen, tú que has estado en la sombra ahí escuchando, no sé si este tema te ha emocionado o te ha resbalado. Sí, pues la verdad es que está muy interesante todo lo que sea aportar cosas nuevas y tecnologías nuevas, pues siempre llama mucho la atención. Yo aprendiendo porque de esto no tenía mucha idea, me he puesto al día de lo que era N8N, hasta ahora lo desconocía y claro, tengo muchas preguntas que haceros, pero tampoco quería cortaros porque estéis explicando las cosas y lo interesante era eso, aprender cómo es, conocerlo primero y sí que quiero preguntaros, por ejemplo, ¿cómo lo veis vosotros para alguien que no es programador
y es usuario de Home Assistant, ¿el aprendizaje es frustrante o puede ser fácil? ¿Cómo lo veis? Pues yo te diría que el aprendizaje pienso que es mucho menos frustrante que con Home Assistant. A ver, yo tengo que decir que no sé si soy el usuario más objetivo porque no he sentido que haya sufrido con ninguna de las dos, pero ya simplemente el hecho de entrar en Home Assistant, que tiene más opciones, que tiene más como más conceptos que interiorizar. Creo que es más difícil empezar con Home Assistant que con N8N. Y por la parte de programar, lo que comentábamos antes, Dan y yo, hay realmente muchos flujos, muchos nodos, muchas aplicaciones o servicios que puedes conectar sin hacer ni una línea de código, ¿vale? Obviamente todo tiene sus limitaciones y obviamente si incorporas herramientas, pues le puedes sacar mucho más partido. Pero vamos, lo veo algo totalmente apto para probarlo y yo a cualquiera que tenga un mini PC en casa y le guste el tema de los Home Lab y probar herramientas y tal, yo creo que es algo que se tiene que meter. Así que dale caña a Valen y bueno, y oye, que si tienes 100 preguntas más, en la comunidad, ya sabes, tenemos ahí también el tema de N8N para darle caña. Y una antes de que terminemos. ¿Cuál es vuestra principal, o sea, qué es lo que más útil encontráis en N8N? Lo que más os gusta o más, no sé, os apasiona o más Pues mira, no sé cómo decirlo. Sí. yo lo veo claro. Al final, en mi caso, yo lo utilizo principalmente para que me ayude a gestionar Aguacatec. Al final, probablemente todos los que estén escuchando saben que es un proyecto que tiene muchas aristas. Tiene un podcast, tiene publicaciones en el blog, tiene sorteos, tiene la red, tiene un montón de historias y muy pocas manos, muy pocos recursos para gestionarlo. Entonces, para mí, esencialmente, es como ampliar la plantilla y tener gente que está trabajando 24 horas para que podamos hacer más cosas, hacerlas más rápido o hacerlas mejor. Entonces, para mí eso es algo que tiene un valor incalculable. Perfecto. Una gran ayuda. Pues sí. Bueno, pues nada, aprovecho para cerrar con Dani, que nos des también un poco tu conclusión y tu cierre antes de despedirnos todos. Pues nada, yo encantado de usar N8N. Como ya he comentado en otras ocasiones, me gustaría que fuera diferente, o al menos que tuviera competencia, pero al final es la que se usa porque no tiene competencia. Porque entre que las otras herramientas que hemos comentado son diferentes o para diferentes usos y no hay nada parecido, porque lo que había hasta ahora con Make, el IFTTT y demás, no, vamos, no le llega ni a la suela de los zapatos, pues al final se usa porque es el mejor dentro de lo que hay. Pero sí que es cierto que tiene, como ya he comentado, sus problemitas. Si eres capaz de vivir con ello, como vivimos el resto, pues nada. Es una herramienta muy útil y de nuevo la típica de que te pica y cuando empiezas a usarla ya no puedes vivir sin ella. Ya te digo, además que sí, y más para los que nos gusta complicarnos la vida. Pues 100% de acuerdo con todo y aprovecho, como decía, para darte las gracias, Dani, por haber estado con nosotros, no solo por los conocimientos que tienes y la experiencia que tienes con N8N, sino por estar aquí también haciendo comunidad, que siempre nos gusta que haya cracks como tú. Así que muchísimas gracias por acudir un poco aquí a nuestra llamada. Yo encantado, ya estaba deseando estar por aquí. Pues nada, espero que vuelvas pronto y el resto también. Muchísimas gracias por haber estado aquí, como siempre, o charlando o escuchando y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Venga, que vayan. Un abrazo a todos. Chao.